Hola, buenas tardes. Bueno, veo que hay varias personas ya conectándose. Hola, Verónica. Hola. Bueno, esperemos un par de minutos. Wow, varios conocidos, Camila. Bueno, tal vez empiezo por presentarme mientras les damos unos minuticos a otras personas que terminen de conectarse. Mi nombre es Betsy Forero Montoya, soy profesora del área de estudios japoneses de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Hoy voy a estar hablándoles de cine, pero digamos que además de darles la bienvenida a esta charla de hoy, quisiera invitarlos y darles la bienvenida a esta semana que dentro del formato de las clases abiertas de la facultad va a estar dedicada a Japón. Hoy hablaremos de cine, pero mañana nos acompañará desde Kioto María Lucía Correa para hablarnos de literatura contemporánea, de Yoko Tawada, una literata mujer contemporánea. El pasado mañana estará hablándonos desde México a Mauri García con una charla dedicada al ukiyo-e, a las estampas japonesas del periodo Edo, entonces vamos varios años atrás. Y el viernes tendremos dos invitados también bastante especiales, Santiago Valencia y María Clara Figueroa, que son estudiantes de la maestría en Historia del Arte y que nos hablarán del arte japonés de posguerra. Entonces, pues bienvenidos y bienvenidos a estas charlas. Ojalá las disfruten tanto como seguramente lo haremos nosotros. Y bueno, pues creo que vamos a empezar. Les agradezco que dejen sus preguntas y comentarios en el chat. Los revisaremos hacia el final de, hola Patricia, los revisaremos hacia el final de la charla. Entonces, pues vayan dejándolos ahí. Creo que eso es todo. Voy a compartir mi pantalla entonces. Creo que están viendo ya. Listo. A esta charla decidí llamarla Mujer, Cine, Modernidad, Japón de la primera mitad del siglo XX. Digamos que este momento histórico es una forma simplemente de cerrar una discusión que puede ser muy, muy amplia, pero además una forma de enfatizar o darle importancia a una época de la historia del cine japonés contada por mujeres que a lo mejor no se ha contado tanto. Modernidad, porque básicamente es imposible hablar de Japón desde 1868 casi hasta el día de hoy sin hablar de modernidad, y justamente pues en esta época es en la que nace el cine en Japón, se empieza a desarrollar el cine en Japón, llega y se empieza a desarrollar, pero también se empieza de alguna forma a definir el significado de mujer. Entonces creo que hablar de mujeres en el cine en el contexto de la modernidad japonesa de la primera parte del siglo XX contribuyen como a una discusión en general de cada uno de estos tres, digamos que, aspectos. También porque la modernidad, digamos que es una de las discusiones que más he dado yo, digamos que la modernidad supone un reto y un dilema grande para Japón. Y porque la modernidad en Japón y la modernidad en Asia es una modernidad diferente a como se ha vivido en Norteamérica. De alguna forma ese reto y ese dilema que supone la modernidad en Japón ha hecho que no se adopte todo lo importado, sino que se entre en un diálogo y en una negociación con distintos tipos de influencias y de alguna forma se produzca y se construya un nuevo significado japonés a partir de eso. Tal vez es importante también en relación con este título recordar que la historia del cine contada con una perspectiva feminista, o al menos desde las mujeres, empieza a hacerse más o menos en los años 70 en el mundo y en Japón también a finales de los 70, comienzos de los 80, con una particularidad en el caso japonés, y es que muchos de los registros que hay sobre cine, no solamente de cine relacionado con mujeres, sino de cine en general, se perdieron primero en el 1923 con el terremoto de Kanto, 1923, y luego pues con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces realmente es un trabajo bastante complicado porque muchos archivos y muchos registros se han perdido. Vamos a hablar entonces de
Japón de básicamente, digamos que sí, la primera parte del siglo XX, pero hay una gran influencia de todo lo que sucede en la última parte del siglo XIX. Entonces hablaremos de Japón de Meiji, de Japón de Taisho y de la primera parte de Japón de Showa. Aunque no me referiré a estos términos en general durante la presentación, pues es importante reconocer la forma como Japón periodiza su historia. Showa, que es el último periodo que señalo, aquí es un periodo bastante extenso, empieza en el 26 y termina en 1989. Aquí solamente pues me referiré como a los primeros años de Showa. Vale, entonces lo primero que voy a hacer hoy es hacer referencia a una serie de hechos históricos, sociales, políticos que digamos que incumben o que tienen que ver con esta discusión que tiene que ver con cine y con mujer. Y después de eso me voy a referir a 3 casos de 3 mujeres que escogí probablemente por ser casos poco discutidos, poco comunes, y por eso mismo a veces muy difíciles de investigar, porque es muy poca la información que existe sobre ellas. Creo que son 3 casos que permiten hablar de distintas formas de aproximarse al cine en esta época, con las particularidades históricas que ya vamos a ver, y que suponen unos ciertos éxitos, pero también fracasos debidos, explicados pues en el contexto histórico. Hablaremos de una directora, una crítica de cine y de una actriz. Vale, entonces voy a empezar con esta referencia histórica que, como les digo, me parece bastante importante para entender por qué el cine se desarrolló de una forma y por qué las mujeres se relacionaron de esta forma con el cine en Japón de la primera parte del siglo XX. Bueno, empezamos digamos que con la restauración Meiji, como les decía que era de alguna forma, es el periodo Meiji, empieza en 1868, es el momento en el que Japón se aleja del periodo feudal, digamos que rompe con la época de los samuráis, y se adopta un sistema político, económico y social, en consecuencia, de Europa y Estados Unidos, principalmente de Europa. Entonces, digamos que Japón deja de ser ese sistema, ese mundo feudal para entrar a un mundo muchísimo más moderno. Esa modernidad supone una explosión de información, de formas, de prácticas diversas. Y una de ellas es la de los medios de comunicación. Entonces aparecen los primeros periódicos. El primer periódico que aparece en Japón es el que se llama el Yokohama Mainichi. Aquí abajo al lado izquierdo hay una de las primeras ediciones de Yokohama Mainichi. Pero digamos que en esa década aparecen otros periódicos. 2 de ellos son los más importantes hasta el día de hoy, los de mayor tiraje. Asahi Shimbun, que nace en 1879 y en 1874 Yomiuri Shimbun. Son periódicos que tienen audiencias hasta el día de hoy a pesar del mundo de la digitalización. Entonces hay explosión de medios de comunicación, hay digamos que muchos cambios que tienen que ver con la mujer. Uno de ellos, y probablemente el más importante en esta época, es que se considera que las niñas deben recibir educación obligatoria. Primero se piensa que las niñas deben ir al colegio hasta los 13 años, luego se dice que hasta los 15, y después de ese momento las niñas están preparadas para casarse. Con el tiempo, unos 10, 15 años después aparecen las primeras universidades femeninas, entonces se piensa que las niñas y las mujeres pueden ir a la universidad y después de eso casarse. Pero entonces se empieza a regularizar el comportamiento del actuar y las posibilidades de las niñas, porque se empieza a considerar que en una sociedad civilizada, que es lo que están anhelando los japoneses de Meiji, todos sus ciudadanos deben estar educados. Y por eso hombres y mujeres deben recibir educación, solamente que deben recibir educación según sus condiciones y según sus lugares dentro de la sociedad. Por eso pues reciben distintos tipos de educación. Otro elemento importante que tiene que ver con el consumo, pues que es digamos de los muchos, decidí nombrar es como la aparición de Shiseido, que es la marca ya pues bastante internacional de cosméticos. Shiseido nace como una farmacia, como unos
8 años después crean su primer producto cosmético, que es una loción que está a la venta todavía el día de hoy. Y con Shiseido, igual que con la aparición de los periódicos, digamos que se están produciendo unos nuevos objetos, unos nuevos productos de consumo, hay información, hay productos de consumo, hay unos nuevos consumidores, hay unas nuevas audiencias, pero también se están creando lugares, espacios de trabajo para muchas mujeres. Entonces, en el periódico están las que hacen taquigrafía, en las tiendas de Shiseido están las vendedoras. Digamos que esto supone unos cambios sociales bastante importantes. Por supuesto, aparecen otro tipo de fábricas y otro tipo de industrias en las que se contratan trabajadoras como las textileras, que tienen, digamos que, otras peculiaridades, pero digamos que industrias que reciben a las mujeres, digamos que a pesar de que se está educando, se está pensando en cómo educar a las niñas principalmente dentro de lo doméstico, hay unos espacios de trabajo mientras estas niñas se casan. Otro elemento importante que es importante tener en cuenta es que Japón durante todas estas, desde 1868 y probablemente desde un poco antes, empieza su imperialismo, su momento de colonización. Entonces aquí hay un ejemplo que simplemente mencioné cuando Okinawa, lo que hoy en día es la prefectura de Okinawa, que se llamaba el reino Ryukyu, se integra a Japón. En 1879, esta fecha puede variar un poco según el evento que se considere de integración, pero básicamente Japón pues, se convierte en la nación imperialista de Asia. Este mapita que está aquí señala las colonias asiáticas que se fueron, digamos, sumando al imperio japonés desde 1868 más o menos hasta 1945, que Japón pierde la guerra. Esta es la bandera del imperio, del ejército imperial japonés. Entonces, hay muchos cambios al mismo tiempo, hay muchas influencias sucediendo al mismo tiempo, y una de esas es la colonización. En 1885 aparece algo que ha marcado el lugar de las mujeres en la sociedad japonesa hasta el día de hoy, y es la política de buena madre y sabia esposa. Se piensa que se ha venido pensando en cómo educar a las mujeres por unos 10 años, y en el 85 se decide finalmente que las mujeres se deben educar explícitamente para ocupar el espacio de lo doméstico como madres y como esposas. Y que toda la educación y toda la sociedad y todo el consumo, todas las prácticas sociales deben estar orientadas a mujeres que sean buenas madres y sabias esposas. Aparecen textos escolares que pueden ser sobre ciencia, sobre matemáticas, cualquier área del conocimiento, pero dirigidos específicamente a mujeres. ¿Qué de las ciencias, qué de las matemáticas, qué de las artes deben saber las mujeres para ser buenas madres y sabias esposas? Es una política que hoy en día es más un lema y que sigue teniendo bastante peso en la forma como se entienden las mujeres japonesas en el siglo XXI. Esta política se apoyó un poco, no un poco, sino mucho, en la ley, en lo legal, y en la constitución de Meiji, que estuvo vigente hasta pues, que Japón establece la nueva constitución después de la Segunda Guerra Mundial, y en el Código Civil. El Código Civil establece que la sociedad japonesa tiene como base o como fundamento la IE, el sistema I, que supone la instauración del patriarcado de forma oficial, incuestionable en la sociedad japonesa. La familia se empieza a entender como un pequeño, una parte del Estado, que tiene un representante ante el Estado, que es el padre. Digamos que el padre es la cabeza de familia, cada familia tiene su cabeza, todas las cabezas son padres siempre, o hombres, y que establece una serie de jerarquías al interior de la familia que dejan a la mujer en el último lugar, a la esposa. Eran familias extendidas en las que la esposa estaba siempre en el último lugar y dependía siempre de un hombre para actuar, en algunas épocas para salir a la calle, para reunirse con otras mujeres. Digamos que las leyes de la herencia las afectan, las sacan básicamente de cualquier posibilidad de heredar. Y la mujer, bueno, pasa a estar muy, digamos que pierde cualquier posibilidad de empoderamiento de la época para ser subordinada por algún hombre, sea
esposo, padre o hijo. Vale. Para 1897 ya empieza, digamos que ya podemos empezar a hablar de cine, llegan el cinematógrafo y se empieza a hacer cine en Japón. Primero que hacen son como unos documentales que no se consideran películas, realmente unos documentales, dejan las cámaras en la calle y graban a las geishas, a la gente pasar. Y eso después lo proyectan. La que se conoce como la primera película oficial de cine japonés se llama Momiji Gari, que es como recolectar hojas del árbol de maple. Y es una película, estas tres imágenes que ven en la parte superior de la presentación corresponden a esa película. Lo que hacen básicamente, esta es una historia original de teatro kabuki, entonces lo que hacen, así como usted con esta película, usted durante unos 10, 15, casi 20 años, toman historias propias del teatro tradicional japonés, casi siempre kabuki, a los mismos actores y los presentan en un formato de cine. Entonces, digamos que al tener Japón una tradición tan rica en artes escénicas, su interpretación del cine es simplemente poner una pantalla de por medio y cambiar un poco la temporalidad y la relación entre audiencia y actor, pero se cuentan las mismas historias con el mismo tipo de actuación y las mismas formas. En 1903 se construye Benkikan, que es el primer teatro dedicado al cine, y este es un avance bastante importante para el cine, porque de nuevo, al tener una tradición tan rica en artes escénicas, el cine como que no lograba soltarse de ese mundo, tener su propio espacio, y este teatro contribuye a esa independencia. Entonces se crea un teatro que existe hasta el día de hoy en el sector de Asakusa, en el centro de Tokio. Algo importante con el tema de consumo que venía mencionando es que en 1904 aparece algo que se llama la Declaración de Mitsukoshi. Las tiendas de kimonos famosas del periodo anterior a Meiji, que se llama Edo, estas tiendas de kimonos, digamos que con el paso a Meiji empezaron a vender también ropa de origen europeo, estadounidense, y poco a poco empezaron a incluir más objetos, a ofrecer más objetos. Entonces, con esta declaración de Mitsukoshi, lo que hace una de estas tiendas que existe hasta el día de hoy, es decir, ya no vendemos solamente kimonos, sino tenemos toda esta cantidad de productos para ofrecerles, y así nacen las tiendas departamentales japonesas, pero además así nace también una nueva forma de consumo en el que se integran elementos tradicionales japoneses, elementos importados, y una forma de interacción también nueva para las mujeres. Aquí aparecen, digamos que las vendedoras, hay un espacio laboral para las mujeres como en estas tiendas departamentales. Japón, digamos que sigue con su colonialismo, con su imperialismo, digamos, construyendo su imperio japonés. Entonces, es el caso de Corea, se convierte en un protectorado, no es todavía colonia, pero en 1910 ya llega a ser colonia japonesa, y así sucede con distintos territorios de Asia. En 1911 ocurre algo también importante en relación con la mujer, y es que aparece la ley de protección a la maternidad. Entonces, dentro de esta política de que las mujeres deben ser sabias madres y buenas esposas, se empieza a pensar que es más importante que sean sabias madres que buenas esposas. Entonces, las mujeres deben educarse para tener a los hijos de la nación. Y deben digamos que toda la práctica, de nuevo, toda la sociedad debe reunirse para que las mujeres se les permita ser buenas madres. En 1918 aparece algo importante, sucede algo importante para la historia del cine. Aparece el movimiento del cine puro, que tiene vida más o menos hasta 1923, y es un movimiento, una serie de directores, productores y actores que dicen que debe haber una separación definitiva con relación a las artes escénicas. No se puede hacer el mismo tipo de producciones de estilo Momiji Gari, sino que ya Japón debería hacer un cine similar al que se está haciendo en otras partes del mundo. Entonces debería dejarse de, por ejemplo, en el cine tradicional, en el teatro tradicional japonés, no hay actrices mujeres, los actores hombres representan papeles femeninos y masculinos. Hay un papel que se llama onagata, un rol, mejor, un actor hace papeles siempre de mujeres. Ese onagata seguía vigente en el cine, es decir,
En el cine no había actrices mujeres, sino había una gata, hombres haciendo papeles de mujeres. El movimiento del cine puro dice que hay que darle la bienvenida a las mujeres en la actuación. También dice que un personaje muy importante para el cine y para las artes escénicas hasta ese momento, que se llama Benshi, debe irse, debe eliminarse. El Benshi era un tipo de narrador que contaba las historias que presentaban que se presentaban en el cine mudo cuando había texto en lengua extranjera, lo traducía, en algunos casos interpretaba lo que estaba viendo y lo explicaba a la audiencia. Los benshis se popularizaron tanto que la gente a veces iba más a ver un benshi que la película en sí. Digamos que fue un gremio que llegó a tener muchísimo poder, por eso la importancia de este movimiento para el cine. Digamos que ellos estuvieron en contra de los benshis y digamos, de alguna forma lograron eventualmente que ellos se retiraran. El hecho de que los benshi existieran todavía hizo que el cine sonoro en Japón se empezara a desarrollar de una forma un poco tardía, que el cine mudo tuviera más años de vida en Japón, porque era el cine que disfrutaba muchísimo más los benshi y el público que quería ver a los benshi. Luego sucede el terremoto de Kanto, de la zona en la que se encuentra Tokio, en 1923, con, pues digamos que devastación y todo lo que trae un terremoto grande. Entonces, en los 10 y en los 30 más o menos, hay muchísimos cambios en Japón que hacen que Japón entre en una crisis financiera, en una crisis política, en una crisis social. Hay protestas de los trabajadores en las fábricas, hay protestas de las mujeres que trabajan en las fábricas textileras. Por ejemplo, esta es una imagen de mujeres a la derecha, mujeres entrando a una fábrica. Digamos que Japón está en circunstancias un poco caóticas, está entrando a las, pues ya afianzando su postura en la Segunda Guerra Mundial. En 1940 es cuando firma el acuerdo para unirse a Italia y a Alemania. Digamos que están pasando muchísimas cosas bastante complicadas en esta época. Sin embargo, y escribí esta actriz aquí, sabía porque que en la diapositiva anterior se me iba a olvidar. Las actrices empiezan a entrar a ser partícipes del cine japonés más o menos en 1910, pero en papeles secundarios. Entonces, digamos que empiezan a desplazar poco a poco a la son Nagata, y realmente es en 1918 cuando una actriz puede protagonizar una película. Hay algo importante también en esta época, y es lo último que voy a mencionar, y es las revistas femeninas. A finales del siglo XIX se habían creado muchísimos, con el boom de los periódicos y de los medios de comunicación aparecen también muchísimas revistas. Pero estas revistas del siglo XIX son producidas por hombres que de alguna forma están adoctrinando a las mujeres en la política de buena madre, de sabia madre, buena esposa. Las revistas del siglo XX son revistas al menos escritas por mujeres, con distintos tintes políticos o con distintas posturas en relación con esta doctrina de sabia madre buena esposa, pero al menos son escritas por mujeres. Entonces son voces femeninas en las que hay columnas de opinión, en las que hay espacios de literatura, de publicación creativa, si se quiere, también de crítica de cine. Aparecen también las moga. En esta época la moga es una figura, moga viene del inglés modern, de moderno, y ga de girl, de chica moderna, y se refiere al tipo de mujeres que dieron un salto grandísimo en la moda japonesa y que dejaron el kimono. Se cortaron el pelo, empezaron a usar medias veladas y empezaron también a usar una serie de accesorios pues, que no eran propios de esta cultura, maquillaje. Eran seguramente las que estaban trabajando en las tiendas departamentales, digamos que una serie de mujeres que se consideraban que eran diferentes a la sociedad, y que en muchos casos fueron bastante sexualizadas, erotizadas por la publicidad que estaba empezando a aparecer en la época. Es la imagen del lado derecho, abajo la puse para recordarme, decirles que de todas maneras, aunque digamos que la influencia de la moda
en las mujeres fue bastante fuerte y por eso justamente se habla de las moga. Pues no todas las mujeres, digamos que siguieron esta moda. El kimono siguió siendo vigente muchos años después en el día a día, sí, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, creo que esto es básicamente como este recuento histórico que creo que es importante para entender el lugar del cine y la mujer en la primera parte del siglo XX. El cine, si nos fuéramos por una clase tradicional de cine en la que analizáramos el contenido de las películas, las narrativas, a lo mejor encontraríamos que, bueno, primero encontraríamos directores hombres, todos los directores que seguramente ustedes han escuchado, Ozu, Mizoguchi, y encontraríamos que temas muy comunes en esta época son la urbanización, principalmente pues, de las grandes ciudades, de Tokio. Tokio es como un gran protagonista. La creación de una nueva clase media, claro, porque con todos estos elementos, con toda esta explosión de contenidos y de objetos para el consumo, hay una nueva clase media o un nuevo sector de la población que está dispuesto a probar como nuevas cosas. Nuevas prácticas que tienen que ver con deportes, con artes, con medios de comunicación, discursos históricos, porque pues son épocas bastante complicadas al pensar que Japón está como en su empresa colonialista por Asia, y también la mujer. Digamos que la mujer es un tema bastante recurrente en el cine anterior a la guerra e inmediatamente después de la guerra. Lo que encuentran como problemático muchísimas mujeres es que en este tipo de cine pues la mujer se ve como un objeto, es mostrar el lugar de la mujer en la sociedad, o cómo debería ser el lugar de la mujer en la sociedad. Entonces, les voy a hablar de 3 casos de 3 mujeres que, aunque como les digo, pueden ser casos en algunos casos exitosos y otros casos a lo mejor no tanto, pues sí significan un aporte, o sí implicaron en su momento un aporte bastante valioso al desarrollo de la historia del cine, pues en esta época. La primera de ellas es Kazuko Sakane, probablemente es la única de las 3 que puede ser un poco más obvia, si se quiere, porque se dice que Kazuko Sakane es la primera directora mujer de una película, digamos que una película completa, ¿no? Una película de ficción que tuvo una duración en la que ya se consideraba película. Entonces, y ella fue pues quien la dirigió. De hecho, es la primera y la única mujer antes de la Segunda Guerra Mundial que dirigió una película. Ella nació en una familia bastante acomodada, estuvo en el colegio, estuvo en la universidad, y con ayuda de su papá llegó al estudio de Kenji Mizoguchi. Se convirtió en la aprendiz de Kenji Mizoguchi, que es como uno de los grandes directores del cine japonés. Él, de hecho, siempre o muchas veces tuvo en su grupo de trabajo mujeres, aunque eso no se reconoce tanto. Ella fue asistente de dirección de Kenji Mizoguchi, también fue guionista, fue editora, digamos que tuvo distintas tareas, distintos papeles en ese estudio, pero ella llegó allí con la idea de ser directora, ¿no? Con la idea de quedarse. Entendía que era un mundo bastante masculino. El cine en esta época en Japón se entendía como una industria, era la industria del cine, se comparaba con una empresa, no tanto con el mundo de las artes, entonces era un mundo exclusivo pues de hombres. Si las mujeres tuvieron un espacio en la literatura, se consideraba que las mujeres eran afines o podían crear y producir literatura, pero en el caso del cine era muchísimo más complicado. Esto, sumado al hecho del trajín diario en un estudio de grabación de cine, hizo que ella empezara a adoptar la moda pues, que ustedes ven en las imágenes. Se cortó el pelo. Las mujeres ya se estaban cortando en esa época el pelo, las mogas, pero ella se dejó un estilo que se podría pensar bastante masculino. Dejó el kimono para usar, digamos que vestidos, faldas, y en algún momento también pantalones. Entonces, digamos que adoptó una figura masculina pensando que eso también le ayudaría un poco a lograr, a llegar un poquito más lejos en su relación con el cine.
Tazuko Sakane es una, digamos que el archivo de ella, o sea, hay un archivo de Tazuko Sakane en el Museo de Kioto, y probablemente por eso se encuentran bastantes fotografías y documentos de ella. La familia lo donó al museo. Estas siguientes fotos no tienen, pues, hacen parte del archivo, me pareció interesante mostrarlas. Son fotos que no se sabe si ella tomó o alguien tomó, pero pues las tenía ella, que hacen parte del proceso de producción de una de las películas más famosas de Kenji Mizoguchi, que es Elegida de Osaka, del 36. Ya, digamos que ella estaba un poco detrás de esas grandes producciones que se reconocen y que están oficialmente en todos los cursos de cine japonés, aunque su nombre realmente suena muy poco. Ella tenía la intención, como les decía antes, de ser directora y fue muy insistente. Durante muchísimo tiempo le insistió a Mizoguchi que le permitiera dirigir una película. Trabajó como muy arduamente para que él le permitiera, él pensara que ella era capaz de hacerlo. Y finalmente, pues lo hace. Todas estas fotografías son de su archivo. Ella está en el estudio básicamente con actores, con directores. Él le permite hacerlo. Entonces, la primera película del cine japonés dirigida por una mujer se llamó Hatsugata, que es como, se traduce como primero nuevo atuendo, de 1936. Es una película que no se conserva. Digamos que el archivo de Sakane tiene documentos, fotografías, pero no tiene sino un documental que ella dirigió. Todas las películas de Sakane se perdieron, y de alguna forma esto es lo que probablemente ha contribuido al hecho de que haya pasado un poco al olvido, que apenas recientemente de alguna forma se esté hablando de ella. Lo que se ve a la derecha es una imagen de publicidad de la película, que es lo único que queda. Se dice que la película le costó muchísimo trabajo, que el proceso de grabación fue bastante tortuoso, porque sus compañeros de producción la acosaban bastante. No entendían cómo una mujer estaba dirigiendo una película. Había bastante bullying, si se quiere. Y se decía que lo había logrado porque se había convertido en la amante de Mizoguchi, que es lo que después dicen de otras actrices y directoras en el contexto de posguerra. Entonces fue bastante traumático, creo, el proceso de producción, pero además la película no fue tan exitosa. Trataba la historia de una aprendiz de geisha que se enamora de un aprendiz de un monje que está en sus pasos iniciales del budismo. La historia en sí, si uno la piensa, es como una historia de amor imposible, se asemeja muchísimo a las historias de teatro anteriores a la modernidad del periodo Edo. Entonces se podría pensar que la historia en sí no aporta mucho, es un poco más de la influencia del teatro en la narrativa del cine, pero ella, lo que se cuenta, porque como les digo, no, la película no existe, apuntaba pues a presentar un personaje femenino un poco más empoderado y como con más libertad de acción. Pero pues no, ahí no fue exitosa. Eso hizo que Sakane no pudiera volver a dirigir ninguna película después. Como el mundo de las películas se había cerrado, pensó ella que los documentales podían ser un espacio. No se consideraba en esa época que ni a lo mejor hoy en día, que los documentales fueran producción cinematográfica seria. Y hace esta película que de alguna forma, este documental, perdón, que se llama Compatriotas del Norte. Ella quiere retratar la vida de los Ainu, que son la población nativa de la isla norte de Japón, que se llama Hokkaido. De nuevo, en una época de imperialismo, una época en la que hay bastante sometimiento, pero ella decide irse unos 8 meses a Hokkaido a hacer un trabajo un poco antropológico para documentar la vida de esta población que se estaba empezando a considerar japonesa, aunque realmente de ellos no se sabía mucho, y como era una población que realmente no le aportaba tanto a los intereses de la nación japonesa del momento, pues estaban simplemente olvidados. El territorio había sido anexado, pero ellos realmente no jugaban ningún papel importante en la sociedad japonesa hasta hace muy pocos años. Entonces esta película, este documental, perdón, que se supone que tiene buena audiencia, ¿no?
pero tiene que hacerle unas pequeñas modificaciones. Por la época en la que se encontraba le exigieron que entrevistara a un soldado Ainu que hacía parte del ejército imperial, pues para completar las narraciones de la película. Viendo un poco desesperada, porque como les digo, ella lo que quería hacer era dirigir, y en las circunstancias en las que se encontraba no le iba a ser posible, decide irse a Manchuria, que era una colonia japonesa, a hacer cine propaganda. Se une al estudio de producción cinematográfica de Manchuria y hace de hecho el documental que queda de ella, de esta época, se llama Novias en la Frontera, un documental de 1943, en el que le piden a ella, digamos, ella se vincula al departamento educativo del estudio, el departamento educativo o de educación del estudio básicamente era el departamento de propaganda, y le piden que se dedique a producir contenidos dirigidos a mujeres japonesas y a mujeres chinas, en este caso mujeres de provincia, a lo mejor de lugares en los que había muchísima pobreza y que quisieran o que les pareciera atractivo salir de sus lugares de origen para casarse con soldados japoneses. Entonces eso es lo que hace ella con esta película y digamos que por esta película y por toda su intervención en el estudio de Manchuria se dice que es la directora del imperio, pero de alguna forma hay bastantes personas que dicen que pues también se le puede pensar como una directora feminista, porque dentro de esas historias que ella construía en los documentales y específicamente en este de Novias en la Frontera, procuraba mostrar escenas que ponían al hombre y a la mujer en lugares, en el mismo lugar, en lugares de equidad, de igualdad, que no era común en la época, que podían leerse como bastante subversivo en la época. Este documental, por ejemplo, tiene una escena en la que una mujer recoge, una mujer y un hombre juntos, esposo y esposa, recogen juntos agua de un pozo para ir a cocinar, o el hombre y la mujer están juntos cuidando a los hijos. Entonces, digamos que pone al hombre en el espacio de lo doméstico, algo que definitivamente por la política de sabia madre, buena esposa, que había relegado a la mujer a lo doméstico y había sacado al hombre a la industria o al ejército, pues no se veía mucho en la época. Entonces, si uno piensa en las contribuciones de Sakane, una de ellas de las más importantes es pues como el mensaje de la equidad de género. Era una época de guerra, entonces la estética, la forma como se estaba construyendo la película, primero era bastante rudimentaria y segundo importaba un poquito menos que el mensaje, se estaban pensando en mensajes y su mensaje era de equidad en términos de género, pero también de amplitud y diversidad étnica, por ejemplo, al incluir o al pensar este documental de los Ainu que les comentaba hace un rato, por ejemplo. Ella llega de Manchuria y no le permiten volver a dirigir ni siquiera documentales por no tener un título universitario. Con el aniversario número 70 o la conmemoración número 70 del final de la Segunda Guerra Mundial, en Shizuoka hicieron una proyección de su película, es el afiche que ustedes ven aquí a la derecha. Digamos que son historias que son vigentes y que de alguna forma, en algunos espacios limitados, sí, que pueden, digamos, que tienen audiencia. Ahora, sí es preocupante cómo se está presentando este documental en el contexto contemporáneo, pero digamos que se está empezando a hablar un poco más de Sakane. Probablemente ella pasó al olvido prácticamente como la primera directora mujer de cine, porque su película no fue exitosa. La primera película no fue exitosa. Vale, en segundo lugar, vamos a hablar de Midori Ozaki. Ella es una crítica de cine, de ella no se conservan muchísimas fotografías y de hecho si ustedes se dan cuenta la mayoría de las fotografías que están aquí no tienen muy buena calidad, tienen que ver con eso, con que son archivos que no han sido restaurados digitalmente y que digamos que pues sí, tienen mala calidad porque son bastante antiguos. Ella es como la primera crítica de cine reconocida en Japón, pero además es escritora y libretista para teatro y para cine. Le interesaba como ampliar su audiencia, escribir historias que fueran leídas o vistas por un público masivo.
de nuevo es la creación de una nueva clase media, la explosión de muchísimas prácticas, objetos, información, y ella cree que sus historias deberían llegar a un público amplio. Estudia en el colegio, va a la universidad, hace parte como sacana de un sector privilegiado de la población. Digamos que su primer momento de rebeldía o hecho de rebeldía es renunciar a la universidad porque no le permiten publicar sus narraciones en revistas que la universidad considera muy populares o muy comerciales. Se retira y se dedica a la escritura. Y bueno, pasa el olvido durante muchísimo tiempo y se recupera en los años 70, 80, digamos que vuelve a haber un boom sobre Sakane, de ahí como estos afiches que se hace una película basada en una de sus novelas y digamos que se empieza a hablar de nuevo de Sakane. Pero bueno, su literatura de alguna forma también habla de la forma como ella ve y la postura que asume para el cine. O sea, lo que ella piensa sobre el cine tiene que ver mucho con la forma como ella crea historias. De alguna forma espera encontrar en el cine lo que ella está creando en la literatura. Son textos complejos que empezaron a traducirse a finales de los 90. No, primero empezaron a reeditarse para el público japonés en los 90 y han empezado a traducirse de allí para acá, pero muy poco ha sido traducido a inglés o a francés o a alguna lengua no asiática. Habla de la soledad, de la tristeza, le aturde mucho todos los cambios que están ocurriendo tan rápido en tan poco tiempo en Japón. Y por supuesto, pues habla de lo que supone la mujer moderna. Dice que las mujeres han sido objeto de modernidad, de la modernidad, pero que se les debería, el cine y la literatura son los espacios en los que las mujeres pueden ganar algún tipo de agencia. Entonces su escritura se considera, digamos que un poco, sus contenidos se consideran un poco subversivos, sumado a esta forma de entender a la mujer. Ella trata temas de violencia, en algunos casos de homosexualidad, de enfermos mentales, de erotismo, que son temas que a lo mejor si se hubieran escrito 50 años antes, se hubieran producido en una época anterior a la modernidad, no hubieran tenido esa carga subversiva que tienen en este momento de adoctrinamiento de sabia madre y buena esposa. Dice, bueno, su literatura y también sus comentarios o su crítica de cine se dice que se caracteriza por el sinsentido. Ella huye un poco al realismo que estaba tan de moda, o al naturalismo que estaba como tan de moda en Japón de esta época, especialmente en la literatura. Dice que hay demasiada racionalidad en los discursos. También dice que los discursos, la literatura, la forma como se entiende el cine, el arte y la cultura está muy orientada a binarios que ella quiere romper, muy adelantada para la época, pensaría yo. Entonces, en sus ensayos, por ejemplo, habla de romper el binario de Oriente-Occidente, modernidad-tradición, hombre-mujer. En sus ensayos también usa bastante el término hentai, que en japonés contemporáneo se usa para referirse a lo sexual o lo erótico, pero en esta época ella lo usa para referirse a lo abyecto y con un sentido positivo. Habla del amor hentai o de las relaciones hentai, de las personas hentai, para decir que son personas que difieren de esa norma que están poniendo esa nueva modernidad. Supera, digamos que varios límites, digamos que dentro de este sinsentido también produce narrativas, crea narrativas en un género que ya desde esta época se empezaba a discutir en Japón, que es el eroguro, de erótico y guro de grotesco, con narrativas con contenido pues altamente violento. Tal vez por este mundo de emociones en el que ella escribe, su postura hacia el cine siempre fue la de decía, para su crítica asumía la postura del espectador y esperaba que el cine le produjera algo, algún tipo de sensibilidad, y en esa medida
criticaba o evaluaba una película de cine. El cine, si no producía algo en el espectador, realmente era un cine sin mucho significado. Esto, digamos que es un elemento de ella que se entiende como muy moderno, es un elemento que no podría encontrar en otras artes y en otras formas de cultura de Japón, la conexión con una audiencia y la presunción de una audiencia bastante activa. Dice que tenía un gran afecto por el cine, que su conexión con el cine, con la imagen y con la narrativa del cine era más fuerte que lo que pueda tener con otras personas. Hay una parte de uno de sus ensayos, dice algo así como: lo erótico se puede experimentar a través de las películas, más que con hombres reales. No pienso nunca en los hombres de la pantalla como personas reales. Puedo experimentar lo erótico en mi mente sintiendo al hombre en la pantalla. Entonces hace una conexión muy cercana, afectiva, una conexión de afectos y sensorial con el cine. Y a partir de esa experiencia que ella tiene con el cine y esa perspectiva que tiene del cine, de la creación, escribe su crítica de las películas. Puse aquí una imagen de esta película, El demonio y la carne, que curiosamente en Japón se llama La carne y el demonio. De la época, es una película sobre la que ella escribe y critica muy fuerte. La protagonista es Greta Garbo, entonces como la gran actriz hollywoodense de la época. Y ella dice que es una película en la que se desperdicia su papel. Básicamente ella es un objeto más de la historia y sugiere que la película debería volver a rodarse poniéndola a ella como un centro de la historia, dándole muchísimo más agencia. Entonces la crítica constante es hacia eso, hacia enaltecer historias narrativas que le dan agencia a las mujeres y criticar fuertemente pues a las que no. Su contribución, si uno piensa como en su contribución, pensaría uno que en esta época de normalización del género binario, digamos que ella supera los límites, de alguna forma empodera a las mujeres a través de su voz como crítica, a través de su propia experiencia de vida también. Y algo interesante en el caso de ella es algo que ya mencioné, y es que dialoga un poco con la racionalización que supone la modernidad. Ella apela a la sensibilidad y a la corporalidad que en Japón existía antes de la modernidad. Ya casi vamos, bueno, con la tercera persona. Entonces estamos terminando. Tokuko Takagi es una actriz. No sabía exactamente quién escoger en este tercer lugar. Los dos primeros lugares los tenía muchísimo más claros. En el tercer lugar sabía que quería referirme a una actriz. No sabía cuál, porque en el caso de las actrices el universo es muchísimo más amplio y cada una de ellas significa un aporte bastante diferente. La escogí a ella, Tokuko Takagi, porque representa, pues digamos que varias diferencias con relación a las primeras dos mujeres. Una, ella sí se casó muy joven, además murió muy joven. No pertenecía a una clase alta, alcanzó a ser primaria, pero solamente, pues digamos que accedió como una parte de la educación, pero hizo cosas que las mujeres de la época realmente no todas podían hacer. Viajó al extranjero, bueno, claro, porque se casó muy joven con su esposo, viajó a Estados Unidos, pero no asumió el rol de sabia madre o una esposa, sino que empezó a entrenarse en danza y actuación y canto. Entonces es una de las pocas mujeres de la época que tienen entrenamiento fuera de Japón tan riguroso. Era bastante común en esta época que los hombres lo hicieran, o sea, hubo varias misiones de hombres que fueron enviados a distintas partes de Europa o de Estados Unidos con unas tareas específicas, traer un conocimiento específico fuera de las ciencias o de las artes y las humanidades. En el caso de mujeres, los casos se cuentan, no puedo decir, en 1870 y pico, 5 mujeres fueron en X barco a Japón, a Estados Unidos, a hacer tales estudios, regresaron, digamos que inclusive se puede decir qué pasó con ellas. En el caso de los hombres no tanto, y por eso ella supone un ejemplo diferencial y que también aportó bastante
a la construcción del cine de la época. Ella recibió un entrenamiento en Estados Unidos en cine y en baile que aportó a la forma como se empezó a pensar la actuación en Japón. Que a pesar de que había habido estos movimientos de separar el cine de las artes escénicas, pues estaba ese antecesor de cómo se aprende la actuación, de qué es actuar, y ella trae como unas nuevas formas y unas nuevas prácticas y una nueva relación pues con la actuación. Otra razón que la hace bastante diferente es que justamente porque se entrena afuera, pues es una actriz bastante internacional, una mujer japonesa muy internacional para la época. Ella viajó por distintas partes de Asia, distintos lugares de Asia, viajó a Europa, viajó por Estados Unidos en giras que tenían que ver con presentaciones de danza, de ballet, de ópera, o también a través de las películas que filmó en Estados Unidos. De hecho, probablemente de ella, de estas tres mujeres que estoy mencionando aquí, uno podría encontrar muchísima más información de Takagi en inglés, porque se convirtió pues en un personaje también en el mundo anglo. Por ejemplo, pues estos son, una es publicidad de una obra en la que ella estaba participando y la otra es un reporte sobre ella como personaje, que claro, si uno mira desde fuera, la miraba un poco desde Estados Unidos, sí fue un poco exotizada y en algún punto de este artículo que fue publicado en 1912 se habla como de, es una actriz japonesa real, es realmente japonesa, haciendo un papel de japonesa en una de nuestras películas. Entonces produce cine desde Estados Unidos, haciendo papeles de japonesa, cine que está pensado para público de Estados Unidos, pero también pues para Asia, para Japón. Y es cine mudo. Entonces se puede considerar la primera actriz japonesa, si quiere, del cine mudo. Después pues llegan, digamos que en 1918, la primera película con una actriz ya de cine sonoro. Algo también que difiere es su esposo, ellos viajan a Estados Unidos porque él está buscando opciones de negocios, pero al final del camino él termina uniéndose a su proyecto artístico y pues viajando con ella, haciendo sus giras y participando en algunas de sus presentaciones también. Entonces es un caso atípico de cómo se entendían las relaciones de pareja en la época o cómo se estaban normalizando, cómo se estaba prescribiendo la relación entre hombres y mujeres en esta época. Ayuda también justamente por eso, a lo mejor también el hecho de que estuviera casada, tristemente, fue lo que ayudó a que su labor como actriz fuera legitimada, recibida y se convirtió en una estrella en Japón. Era el ídolo, era modelo de belleza, modelo de actuación, bastante joven, pues en una época en la que el cine estaba en pleno desarrollo. Fue muy mediática, les digo muy mediática y hay mucha información de ella, muchas imágenes de ella en periódicos de Japón y de Estados Unidos. Representaba un ídolo finalmente. El aporte de Takagi entonces tiene que ver un poco con la relación con la cultura popular. El hecho de que ella cantara, bailara, actuara, la hacía una artista multifacética que podía hacer parte de distintos tipos de producciones y llegar a una variedad de audiencias muy grandes. De alguna forma, las producciones en las que ella participaba hacían que llegaran audiencias de distintos tipos de nuevo y que se empezara a disolver un poco, a borrar la diferencia entre lo que se podía considerar cultura alta y cultura baja en la época. Y también, pues, bueno, el aporte que tiene que ver con la actuación, ¿no? Pensar que las mujeres, primero, bueno, que la actuación era una labor, una tarea que requería formación, que había una forma de ser actor, pero que además las mujeres podían hacer parte de este mundo. Ella fue profesora, además. Entonces, podía enseñar. Normalmente los maestros en esta época eran todos hombres. Los que llegaban de fuera a enseñar eran todos hombres. Ella, muy joven, logró convertirse en maestra de actuación, canto, danza. Muy pocas mujeres de la época
pueden hacerlo. Digamos que si el caso de ella no es tan conocido, es muy difícil de pensar en algún otro caso. También jugó pues, un papel importante en la representación de Japón fuera. De alguna forma, cuando se hablaba de japonismo en Europa, en Estados Unidos en la época, pues se hacía referencia en el cine y en la ópera y en la danza se hacía referencia a ella. Puse esta foto aquí porque esta es otra actriz de la que hubiera querido hablar. Creo que, como les digo, hablar de actrices, cada una representa un universo y un aporte diferente a lo que significó el cine en la época. Simplemente porque esta es publicidad de cosméticos de 1928, como ven allí, pero me parecía interesante ver cómo el juego entre estas dos imágenes, a pesar de que la modernidad llegó a Japón y llegaron muchísimas influencias del extranjero, Japón no se borró. Digamos que Japón entró en diálogo con todas estas influencias, así como se empezó a usar ropa euro-norteamericana, pues el kimono se siguió usando en algunos casos adaptado, o la ropa euro-norteamericana se adaptó a las necesidades de Japón. No se puede pensar la modernidad japonesa como una imposición, sino como un diálogo y otra forma alternativa a la modernidad euro-norteamericana. Vale, entonces digamos, si uno piensa en la historia del cine desde la mujer japonesa, como les digo, es casi imposible desvincularla de lo que significó la modernidad en Japón, porque para bien o para mal influenció su rol en el desarrollo del cine. Les decía que estas eran historias de éxito por lo que lograron, que espero que haber podido mostrarles que lograron, pero son un poco historias de fracaso porque todas tienen finales un poco tristes. Sakane llegó de la Segunda Guerra Mundial y no pudo, pues llegó de Manchuria, sacó la Segunda Guerra Mundial y ella no pudo volver a dirigir. Tuvo que convertirse otra vez en la asistente de Ozu. Ozaki en algún momento empezó a presentar trastornos mentales y tuvo que volver a su ciudad de origen, a Tottori. Ella se había desplazado a Tokio y fue internada en una época en una clínica de salud mental. Después salió y dejó la escritura y la crítica de cine. Y pues Takagi murió muy joven. Entonces, de alguna forma, puede pensar uno que hay unas ciertas tragedias particulares en cada una de ellas, pero asimismo creo que contribuyeron bastante al desarrollo del cine de Japón de la época. Su intención, como dice aquí, su intención pues siempre oponerse a la política de buena madre y sabia esposa y por supuesto a la imposición del sistema ahí. Cada una lo hizo con su estilo de vida. Sakane y Ozaki decidieron no casarse, eso era una postura bastante radical. Si es radical hoy en día, en esta época era irse en contra de la sociedad, irse en contra de la nación, de todo el proyecto imperialista, era bastante fuerte. Ellas deciden no hacerlo. Aunque Takagi sí se casa, construye una relación de pareja bastante diferente. Se niegan un poco a la mirada femenina, que era lo que en la época estaban esperando y que es lo que en algunos casos se discute inclusive hoy en día cuando se habla de Japón o en general del cine dirigido o producido por mujeres, ¿no? Como es la mirada femenina. Ellas huían un poco a eso porque las expectativas eran las de una mirada femenina domesticada, la de la mujer desde la casa. Entonces pensaban que, sobre todo Saki pensaba que la mujer no debería limitarse, pues, es decir, cada individuo miraba y producía e interpretaba como era él mismo, no pensando en que hubiera una mirada femenina o una mirada masculina. Por eso pienso que estaba bastante adelantado para la época. Buscan una experiencia humanizada, sensible y sensorial, huyendo un poco a la imposición de una forma de racionalizar, de pensar, de filosofía y de teorías que llegan de Europa, principalmente más que de Estados Unidos. Apelan al mundo de la ficción, al mundo de la simulación, por encima del mundo de la realidad, más Ozaki tal vez.
piensan que la materialidad y el simbolismo ambos tienen el mismo lugar. Cuando uno habla de modernidad, generalmente el simbolismo no tiene un lugar muy importante. En el caso de estas mujeres sí. Y creo que esto tiene que ver más con una forma de entender las formas de narrar japonesas anteriores a la modernidad. La pluralidad del discurso sobre la mujer, distintas formas de ser mujer, inclusive de ser humano, por eso Saki habla de homosexualidad, habla de distintos tipos de relaciones, por eso Sakane quiere hablar de los Ainu, por eso decide irse a Manchuria, a una colonia también. Expectativa de una audiencia que sea exigente en su ver. Sí, asumen que debe haber unas audiencias activas y esto es algo que a lo mejor es común con la producción de cine japonesa en general. Y contribuyen especialmente Takagi a la fusión de la cultura alta y baja. Hay elementos del cine japonés moderno que no están presentes en la forma como ellos se aproximan desde sus distintas ocupaciones al cine, pero que seguramente si hubiéramos tomado otros ejemplos, bueno, y ejemplos de hombres se encontrarían. La forma de fragmentación del tiempo, la forma de entender el tiempo no de forma cronológica, la forma de darle bastante importancia a lo visual sobre lo textual, que son características que no se consideran propias de la modernidad, pero si uno piensa en el cine, de hecho, en la modernidad en Japón, sí están allí presentes. Por eso es que digo que es una modernidad diferente. Después de la guerra, tuvieron que volver a empezar las mujeres, volver a empezar básicamente de cero. Está el caso de Kinuyo Tanaka, que era actriz antes de la Segunda Guerra Mundial y empieza trabajando con Mizoguchi hasta que llega a poder dirigir. Mizoguchi se enoja con ella y ella tiene que crear un estudio aparte en el que es directora. Pero digamos que tienen que volver a empezar porque la política de sabia madre, buena esposa, que deja de ser, digamos, oficial, ya ha estado instaurada en el imaginario de los japoneses y de alguna forma interviene mucho en las labores, en las posibilidades de las mujeres, en el día a día, en la posibilidad de un desempeño profesional y pues por supuesto el cine está allí. Creo que esto es todo lo que quería contarles el día de hoy. Es una aproximación al cine, digamos que más pensada tradicionalmente. Uno analiza una película, hace un análisis de la narrativa, pero como les digo, digamos que siempre me he encontrado con esta pregunta de la modernidad en el caso de Japón y pues el cine es un espacio bastante apropiado para hablar de modernidad en Japón. Creo que eso es todo. No sé si hay preguntas. Creo que voy a dejar de compartir. Wow. Bueno. Estoy leyendo sus comentarios. Dice, ¿existe alguna representación en el cine de la época que haga referencia a las mujeres de las colonias que está construyendo Japón en su empresa imperial, como las mujeres coreanas? No cine de la época, cine después de la segunda, es decir, digamos que el tema de las mujeres en las colonias es un tema bastante sensible en Japón, entonces sí creería yo que si hubiera habido algún tipo de representación o narrativa relacionada con esto, todavía está escondida. Digamos que desde los 70 se han ido apareciendo documentos, películas, documentales que narran o que dan cuenta de temas sensibles de la guerra, y este es uno de ellos. Entonces, no hay, pero también hay que tener en cuenta lo que les decía al comienzo de la presentación, es que la historia del cine japonés es de difícil reconstrucción, ha sido muy, muy, muy complicado reconstruirla, porque mucho de lo que se produjo se perdió.
Se perdió por la guerra y se perdió por el terremoto de Kanto del 23. Entonces, no. Hoy en día podrías encontrar inclusive animaciones, manga, pero producidos desde Corea, la visión de Corea. En Japón, no, y es en el contexto de posguerra. Elegía de Osaka. Ah, bueno, alguien responde por allí. Gracias. La diferencia entre hentai actual y el que emplea la escritora. Hay muchísimos conceptos en la lengua japonesa que han cambiado su significado a lo largo del siglo XX. Todos estos cambios, digamos que sociales, políticos, económicos, tienen una influencia en la lengua. Y hentai es un ejemplo de eso. Digamos que la palabra siempre ha existido, siempre ha estado, si uno examina la palabra lingüística, si uno ve los caracteres, los kanji, uno encuentra que hay un carácter de raro, diferente. Entonces, hentai siempre ha estado asociado con lo abyecto, lo diferente, lo raro. En el contexto de los años 80, 90, popularización del anime y del manga, también por una época en la que, digamos que por un lado, hay una liberación en los contenidos, se pueden encontrar una variedad de contenidos bastante, si se quiere, subversivos. Por el otro lado, hay unas políticas muy severas en cuanto a la censura de la sexualidad. Y entonces empieza a hablar de hentai para referirse al contenido sexual, que es sexual, sensual, erótico, digamos, con distintos niveles. Que es el que seguramente muchos de ustedes conocen hoy en día. Entonces, pero originalmente la palabra tiene que ver con algo raro, distinto. En el caso de Osaki, ella habla sobre la necesidad de la presencia de mujeres directoras en la industria. Sí, tiene muchísimos ensayos Osaki, y todavía creería yo que, digamos que no todos se han popularizado. Sí, ella habla de la agencia de las mujeres en el arte, que básicamente literatura y cine, que es con lo que ella se relaciona muchísimo más fuerte. Entonces sí, habla pues de la necesidad de mujeres que asuman, hoy hablábamos de empoderamiento, en esa época no se decía, pero digamos que ahora asuman roles de empoderamiento en el mundo del cine, en la industria del cine. Esto con el fin de encontrar historias dirigidas por mujeres en las que la mujer sea valorada. Si no es tanto hablar de valor, de que la mujer sea valorada, creo que ella entiende que la mujer tiene su valor, un valor intrínseco, pues la mujer, no entra en discusión el valor de la mujer, sino la agencia con la que es representada en el cine y la literatura. En el cine mudo japonés había parte sonora en el que se tenían en cuenta los instrumentos tradicionales del país, o era más parecido al cine mudo, ambos, de Charles Chaplin. Ambos. Estaba el cine mudo de Charles Chaplin, y en algunos casos cine o películas importadas para las que traían bandas o grupos de música europea que acompañaran. Y en el caso de cine japonés también había intervención de instrumentos tradicionales cuando eran historias, digamos que japonesas. Digamos que ese elemento y la presencia del benshi hacía que la experiencia con el cine estuviera pues mediada, y que desde la perspectiva del movimiento puro del cine se le restara un poco de importancia a la imagen, al valor de la imagen y como a esa propuesta que supone el nuevo género del cine en esa época. ¿Qué definición darías a los conceptos de modernidad y tradición de acuerdo a los parámetros japoneses? Wow, esa es una pregunta bastante amplia. Ojalá alguno de mis estudiantes estuviera aquí. Creo que el concepto de tradición, no solamente en el caso japonés, sino en general, pero me digo en Japón, es bastante problemático. La tradición en Japón se empieza a construir en Meiji. En Meiji se mira hacia atrás y se dice qué es lo que nos va a identificar a nosotros como japoneses en nuestra relación con el resto del mundo, qué es lo que nosotros vamos a enumerar como una serie de características que hacen parte de nuestra tradición. Entonces, es una tradición completamente estructurada, pensada,
casi que argumentada, refinada, como la conocemos hoy en día en muchos casos, en otros casos rescatada, y está pensada con unos fines específicos. Entonces, eso es tradición en Japón, si uno la piensa como en el contexto en el que estamos hablando ahora. La modernidad para Japón ha implicado la relación la relación y el diálogo con Euro-Norteamérica. Un diálogo que le ha implicado un dilema muy grande, porque por un lado Japón quiere en esta época quería alcanzar el desarrollo, el progreso que tenían Europa y Estados Unidos, pero por el otro lado quiere construir una identidad nacional y quiere ser único en ese mundo globalizado que se está construyendo y que los japoneses piensan que se está dando. Entonces, digamos que la modernidad supone un dilema con el que creo que los japoneses deciden, digamos que la solución básicamente es entrar a lo que decía hace un rato, entrar a ver qué supone, entonces, qué tomamos y qué dejamos. Entonces, no es solamente la industrialización, digamos, no es solamente, digamos que elementos del capitalismo, no es solamente una serie de valores del yo, que identifican a la modernidad en otras partes del mundo, sino es el diálogo de todos estos elementos importados con los elementos propios, que es lo que hace que en la modernidad en Japón siga siendo vigente. Por ejemplo, si está el conocimiento científico en Japón, siga siendo vigente el conocimiento de lo sensible, de los afectos, y así podríamos, digamos, que empezar a comparar otros elementos. Y, digamos que dentro de la presentación, en la modernidad se está hablando de la realidad, de una verdad única, en la modernidad fuera de Japón, dentro de Japón se piensa que a lo mejor sí puede haber más de una verdad. Entonces, muchos elementos que de hecho dentro de Norteamérica se consideran parte de la posmodernidad, yo pensaría que hacen parte de la modernidad japonesa. Gracias a todos los que me están dando las gracias. La motivación de Sakane para trabajar con los Ainu. Primero había una motivación práctica y era, bueno, que estaba produciendo documentales porque fue el espacio en el que encontró que podía ser directora. Entonces, dentro de eso había una serie de temas. Muchos temas en esa época estaban enfocados a la guerra, a documentar la guerra y a veces inventarse un poquito la documentación de la guerra. Entonces, ella decide hacer algo que sea diferente. Dentro de los documentales que ella hace, uno encuentra que trata de mostrar una especie de diversidad. Otras formas de entender Japón, otras formas de estar en Japón. Y creo que los Ainu responden un poco a eso. Creo que lo responderían inclusive hoy. Osaki Midori me interesaba mucho, espero acceder a sus documentos. Sí, es un personaje bastante complejo, muy interesante. ¿Qué recomiendas para ver acerca de esta disyuntiva de Japón en la modernidad? ¿Ver de cine, tal vez? Yo creo que no hay una película que lo aborde directamente, que te esté hablando de modernidad, y ahí sí ya sería sentarse a ver películas que empiezan a pensar cómo las películas abordan este tema. Mizoguchi, que lo he mencionado hoy bastante, porque digamos que nuestras japonesas del día de hoy han trabajado con él, bueno, 2, 3 que mencioné hoy. Mizoguchi se supone que es un director feminista, y se dice eso porque digamos que representa papeles de mujeres diversos para la época. Hace una crítica social al lugar de la mujer anterior a la Segunda Guerra Mundial. Entonces esas películas podrían ser interpretadas como lo que tú llamas aquí disyuntiva del Japón de la modernidad. Claro, suponemos que la valoración del concepto valorar a la mujer es de acuerdo con el contexto, país, cultura y idiosincrasia. Creo que no se trata tanto del valor de la mujer, porque algo que sí es indiscutible en el caso japonés es que la mujer tiene un valor. Por eso se decide educar a la mujer. La mujer debe ir al colegio y luego debe ir a la universidad, porque ella tiene un valor muy alto dentro de la construcción de la nación.
lo que sucede es que su rol es el de ser madre y buena esposa. ¿Qué aportes crees que hoy tienen las mujeres japonesas en las artes? En general en las artes las mujeres creería yo que han sido bastante activas y en algunos casos las artes han sido el espacio de escape. Lo que sucede es que el cine se entendía más como una industria que como un arte, o al menos si se pensaba en el director o en el productor. Pero las mujeres en las artes, digamos que son bastante fuertes, bastante activas. El pensar inclusive pues, en que en Japón existen las geishas o se originaron las geishas, que son mujeres que cultivan el arte, en literatura, hay bastante, y si uno piensa en cine contemporáneo, cada vez hay muchísimas más. ¿Algún libro para recomendar sobre la historia del cine japonés? No hay un libro en general. Yo creo que no hay un libro que hable sobre la historia de Japón, del cine japonés. Además, sí, como les decía al comienzo de la presentación, decidí ubicarme en un periodo específico que muchas veces no es el que más enfoque se le da en la historia de Japón, a no ser que se quiera hablar del discurso puramente nacionalista y del cine propaganda. Pero entonces creo que no hay un solo texto. Depende de lo que uno quiera entender sobre el cine japonés o aprender o leer sobre el cine japonés. Fabián, ok. Un día hablaremos de Buto. Vale. Creo que esas son todas las preguntas. Sí, ya estamos al día, Betsy. Okay. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue como una introducción a estos tres personajes, a estas tres mujeres que han jugado un papel importante, creo yo, en el desarrollo de la historia del cine de Japón, desde la perspectiva de mujeres. Y asimismo por eso en la historia de las mujeres anterior a la Segunda Guerra Mundial. Y por eso, pues ojalá se animen como a buscar esos casos, digamos que esas circunstancias poco comunes. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por escucharme, por estar aquí.